amada iglesia, qué bueno que estás conectado. Quiero partir esto leyendo un pasaje de la Escritura que nos haga reflexionar. Y esto está en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 7. Y dice así la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué hermoso pasaje. Pablo le escribe a una iglesia maravillosa como la de Colosas y los anima a mantenerse firmes en la palabra del Señor. Habían ciertos conflictos, habían algunos problemas de tipo doctrinal, habían personas que le estaban enseñando a los colosenses cosas que iban totalmente contrario a la palabra del Señor, pero amorosamente Pablo le dice a la iglesia: manténganse firmes, manténganse constantes. Y yo creo que es una palabra hermosa para este tiempo. En medio de lo que vivimos, en medio de todas las circunstancias, mantente firme, mantente unido a Cristo, mantente confiando en Él, mantente mirando siempre al Señor. Pongamos siempre nuestros ojos en Jesús y mantengamos esta firmeza sobre la cual vamos a ir creciendo. Amén. Así que te invito a que oremos y que podamos buscar juntos del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. Y hoy nos reunimos, Señor, para buscar más de ti, nos reunimos para alabarte y para escuchar tu palabra para nuestras vidas. Queremos, Señor, que esta palabra sea atesorada en nosotros y que también nuestra atención sea concentrada en buscar más de ti y en poder entregarte a ti este tiempo especial para gozarnos y disfrutar juntos como familia este tiempo de búsqueda de tu presencia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete en cada hogar, en cada vida, ministranos, Señor, y nosotros también queremos ministrarte a ti nuestra adoración. Gracias, Padre Celestial. Nos disponemos para adorarte, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. De gracias por sus atrios alabar, entra su presencia con gozo, cantando grande y fuerte al Jehová, alabadas son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, Creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte,
manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh, aleluya, te adoramos, Señor. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya, bueno es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aquí estamos para rendirte honor. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Aquí estamos para reconocerte, Padre Celestial. Aleluya. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camina, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
puedo decir. Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente. Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué podemos hacer sin ti? Nada podemos hacer, Señor. Te puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor, sin ti? Nada podemos hacer sin ti. Aleluya.
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, vienes del lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creemos en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Tú eres el Señor, eres el Señor de nuestras vidas y ante ti nos rendimos. Creemos en tus palabras para nosotros, creemos en tus promesas y creemos que estás sobrando en medio de tu pueblo. Esta oración es para ti, Señor. Queremos también recibir ahora tu palabra, aquella en la que creemos, Señor, aquella que guardamos para nosotros. Háblanos, Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Damos gracias al Señor por estos medios y vamos a ir a la palabra del Señor hoy día. Y si
sido hace unos 30 años atrás o más, tal vez hubiera dicho me hubiera sorprendido más de lo que me sorprendí ahora. Porque la primera alabanza, el coro de esa alabanza dice, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. ¿Recuerda? Pero dice 3 veces, bueno es Dios. La base del mensaje de hoy está precisamente en la bondad de Dios, lo bueno que ha sido Dios. Y ese coro me llevó, como le decía, hace 30, 33, 35 años atrás, cuando yo le pedí al Señor que a través de cualquier actividad durante la reunión, ya sea el coro, ya sea el mensaje bíblico, la coordinación, que confirmara el mensaje. Y así era antes. Posteriormente ya se olvidó un poco esto, pero qué bueno es que vuelva yo a sentir esto, que Dios confirma el mensaje nuevamente del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor que está ahí en el capítulo 3 ahora. Seguimos en el capítulo 3, pero ahora desde el versículo 13 hasta el 17 vamos a leer esa porción. Y como siempre, mi esposa va a leer esos versículos mencionados. Amada. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aleluya. Gloria al Señor. En una versión antigua, Reina Valera, la palabra del Señor dice así: ¿quién será el que os pueda hacer daño si amáis entrañablemente la bondad? Aún en el caso de que tengáis que sufrir por causa de la justicia. Y con signos de exclamación, esta versión dice: felices vosotros, no les tengáis miedo ni tampoco os inquietéis, sino dadle a Cristo en vuestro corazón el lugar supremo que le pertenece. La versión de las Américas dice también de este versículo de esta manera: ¿y quién os podrá hacer daño? En la parte B del versículo 13, dice: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno o la bondad? Creo que una de las tantas virtudes de Dios es precisamente la bondad. Y yo le digo gracias, Señor, por tu bondad. Porque si por ello no fuera, si yo no estuviera presente, en realidad, día tras día, no sé cuántas veces el Señor me hubiera... No es que deje pasar, sino que nos dice siempre: oye, no, eso no, otra vez. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Amén. Amén. Dios es bueno. La palabra bondad en el diccionario dice que tiene calidad de bueno. Y calidad de bueno también, y con una cierta, no cierta, sino que inclinación a hacer del bien algo natural, algo que le sale por sí solo, es habitual, no se da cuenta la persona, es bondadosa, incluso tiene relación con un carácter blando y apacible.
Esto no significa, ¿cierto?, que la bondad deje pasar algunas cosas. No, la bondad corrige. La bondad corrige y lo hace con amor. La bondad corrige y está pendientemente de que aquel que por una u otra razón se salga del camino, la bondad lo corrige. La bondad lo corrige. Habla una ilustración del Salmo 23 que estamos viendo el día miércoles, de que el cayado del pastor era un palo largo y con un gancho. Entonces el pastor tenía una habilidad para manejar ese palo. El gancho era para tomar a la oveja, aquella que se salía del redil, aquella que se salía del camino, y con el gancho la tomaba y la volvía al redil. Y daba vuelta el palo y con la parte de atrás recta del palo, ¿cierto?, del bastón, les golpeaba por un lado para que se movieran o se mantuvieran en el camino correcto. Entonces, bondad es eso, calidad de bueno, inclinación natural a hacer el bien, carácter blando, flexible y apacible. Vuelvo a decir, no confundir. A veces pensamos que porque es bueno va a dejar pasar ciertas cosas. No, Dios en su bondad nos corrige. Dios en su bondad nos castiga. Dios en su bondad, dice, nos disciplina. Dios es bueno. Ahora, si no fuera bueno, la verdad es que dejaría pasar muchas cosas. Y Dios no deja pasar ninguna cosa. Dios es recto. Es bueno, pero es recto también. El verso 13 y 14 que leímos, Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, pero a su vez se ve en él esta dependencia, esto que tenía siempre en su mente, pasajes, libros, promesas, profecías del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos dos ejemplos de aquello. En estos versos 13 y 14 que leímos, tienen un paralelo con Isaías 59. Si leemos nosotros, por ejemplo, si yo leo, y mi esposa va a leer el Isaías 59, el verso 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes viven haciendo el bien? ¿Qué dice Isaías 59? He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por las polillas. Versículo, ¿quién hay que me castigue? ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que me rete? ¿Quién hay que me amoneste si yo vivo haciendo el bien? Si mi inclinación natural es hacer el bien, si por el hábito, por la práctica, por el vivir haciendo el bien, ya después me sale en forma natural, ¿quién podría acusarme? Así dice el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora vamos a ver más adelante que sí, es posible que suframos algunas burlas, que suframos algunas actitudes indiferentes por vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Además, dice el verso 14, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, felices, dichosos, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué dice Isaías capítulo 8, verso 13? Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. En primer lugar, vemos que Pedro sigue insistiendo en la importancia de la bondad. Porque bueno es Dios. Lo he dicho varias veces y nuevamente viene a mi memoria. Creo que es para mí algo bien particular el ver a un hijo al lado de su padre, cuando el padre tiene el hábito, y qué bueno es que los padres, ¿cierto?, salgan con sus hijos. Qué bueno que los padres, y cuando me refiero a padres estoy hablando de los papás,
que tomen a sus hijos, que salgan a sus hijos, que le den tiempo a sus hijos. Y cuando estos hijos, ¿cierto?, están muy seguidos, continuamente con el papá, participando en todas las actividades, el hijo empieza a adoptar actitudes, empieza a adoptar formas, caminar, de pararse del papá. Lo imita. Nosotros tenemos que tener también esto en mente. Nuestro Padre es bondadoso. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, tenemos que ser bondadosos. Tenemos que ser buenos. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser amorosos en el trato con todos los que nos rodean, los hermanos. ¿Sabe qué es en la iglesia? ¿Sabe qué es en las reuniones? ¿Sabe qué es en la congregación donde nosotros practicamos todas estas cosas? Yo puedo y tengo que ser bueno, tengo que ser misericordioso con los hermanos. ¿Cómo los corrijo? ¿Cuál es la manera de enseñarle la palabra del Señor? ¿Cómo puedo? Antiguamente la enseñanza decía que la letra con sangre entra. Wow. No es, Dios no hace así. Dios es amoroso en su enseñanza. Dios está siempre corrigiéndonos, siempre volviéndonos al camino. Entonces, el apóstol Pedro insiste en esto, y la palabra que se traduce por, como decíamos la semana pasada, por amar entrañablemente en estas versiones que leímos, es celotes. Y corrientemente se traduce por celota. Y había un grupo religioso llamados los celotes. Y eran patriotas celosos por Dios y la ley de Dios. Eran rígidos en cumplir lo que la palabra de Dios decía, lo que el Pentateuco decía, lo que la ley decía, lo que los mandamientos de Dios, ¿cierto?, prescribían. Ellos eran celosos en guardar todo aquello. Y ellos creían creían que la subordinación al Imperio Romano era traición a Dios. Ellos creían que todos aquellos que soportaban o se sujetaban a lo que el imperio les imponía, ellos los llamaban a esta gente, aun cuando fueran judíos, aun cuando fueran, ¿cierto?, fariseos, aun cuando fueran saduceos, que también eran cuerpo religioso. Para ellos, para este grupo de personas eran traidores. Interesante. Ellos se juramentaban usar todos los medios a su alcance para poder liberar a Israel de este yugo de esclavitud. Para ellos era una esclavitud. Ellos se sentían esclavos sometidos al imperio romano. Aun cuando el imperio a todos los pueblos que ellos conquistaban les daban ciertas libertades para que pudieran practicar sus cultos, para que pudieran hacer todas sus actividades religiosas. Especialmente, ¿cierto?, como digo, los judíos fueron muy benignos, siempre les estuvieron ayudando, dándole. Había incluso algunos soldados romanos, había incluso algunos centuriones. Se relata por ahí en los evangelios cómo algunos centuriones habían construido algunas sinagogas, algunas capillas, algunas construcciones para los judíos, y se lo hacían saber al Señor. Estaban ellos dispuestos, incluso, fíjese que, a dar su vida, a sacrificar su tranquilidad, a sacrificar su comodidad, a sacrificar su hogar y la comodidad familiar y a los seres queridos por su amor apasionado hacia su país y hacia Dios. Ellos eran así de celosos. Israel no había nada más. Dios, único Dios. Su palabra había que respetarla y vivir tal cual Él decía. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es de esta manera. Podemos nosotros escribirlo de esta manera. Amad la bondad con la intensidad apasionada con la que aman a su país los más fanáticos patriotas.
Eso es lo que está en la mente del apóstol Pedro. Eso es lo que viene a su mente, él viendo la actitud, él viendo la condición, él viendo cómo se comportaban, cómo vivían este grupo llamado los celotes. Él está con esto en mente. Así, de esta manera, ustedes peleen, tengan celo por la bondad. Pero ahora, si bien es cierto, Pedro le está escribiendo a este grupo disperso, como dice el capítulo 1, la palabra del Señor es para nosotros. ¿Es usted bondadoso? ¿Es usted bondadosa? ¿La iglesia es bondadosa? ¿La iglesia es buena? ¿El pastor es bueno? ¿El pastor es un buen pastor o es un pastor bueno? Hay que notar esa diferencia. ¿El padre es un buen padre o es un padre bueno? ¿Cuál es la diferencia? Un padre bueno deja hacer. Un buen padre corrige. Un pastor bueno, haga lo que haga, no hay ningún problema. Vengan, sirvan al Señor como ustedes quieran. Vengan a la reunión con short, con traje de baño, con bermuda, no. Yo tengo cuidado de eso, hermano. Quiero ser un buen pastor, no un pastor bueno. ¿Le quedó claro? No sé si le quedó claro a alguno de ustedes. No es una mamá buena, sino que es una buena madre. Corrige, enseña. Dicho eso, en lo que el apóstol Pedro está diciendo. John Seeley es un historiador, teólogo y ensayista inglés. Y él dijo y transcribió o escribió esto: un corazón no puede ser puro si no es apasionado. ¡Wow! Me tocó. Si no hay pasión en lo que hago, si no hay pasión en mi preparación para servir al Señor, si no tengo pasión para estudiar la palabra del Señor, si no tengo pasión para orar, fíjese que mi corazón puede estar con cierta contaminación. Palabra de moda. Está celebrándose la COP26, por allá por Glasgow, Escocia. Tremendos concentraciones ahí con Greta Thunberg, qué sé yo, toda esta niña que es líder en cuanto a la defensa del planeta. Entonces este caballero, este teólogo, este historiador, repito, un corazón no puede ser puro si no es apasionado, ni una virtud segura si no es entusiasta. ¿Cómo sirve al Señor? ¿Vas con ganas a alabar al Señor? ¿Hay expectativa cuando va a la congregación? ¿Se está preparando el día martes porque el miércoles, o se está preparando el lunes porque el martes hay estudio bíblico? Se prepara el martes porque el miércoles tenemos oración y tenemos una palabra. Se prepara el viernes porque el sábado, ¿cierto?, hay una palabra que vamos a recibir. Se prepara el domingo usted y prepara a su familia para escuchar el mensaje que hay en el bloque infantil, porque los niños tienen que recibir también palabra del Señor. Insisto, hermano, wow. Muy bueno, ¿cierto? Lo que hemos estado viendo, estos pasajes, estas panorámicas del libro, de los libros que vemos el día domingo. Hagan empeño. Hay pasión, hay entusiasmo. O cuando canta usted dice: levanto mis manos mientras tan a fuerza, levanto mis manos. ¿Sabe qué? Yo a veces me pongo a observar y hay una gran cantidad, un gran porcentaje de asistentes a los cultos, a las reuniones, en donde no veo entusiasmo, no veo pasión. Y esto me llamó la atención a mí también. Cuando este teólogo escribió, seguramente fue algo que él se fijó
Y qué interesante es, hermano, qué interesante esto. Entonces él dice, un corazón no puede ser puro si no es apasionado. Yo quiero servir a Dios con pasión. Yo quiero servir a Dios con entusiasmo. Incluso fíjense que esta palabra, entusiasmo, tiene que ver con inspiración o posesión divina. Es poseído, soy poseído yo por Dios, por el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando uno se enamora de la bondad, pierden atracción y poder todas las cosas del mundo. Cuando yo me enamoro de la bondad, cuando soy apasionado por la bondad, pierde atracción todo lo que el mundo pueda a mí ofrecerme. Todo, en todas las áreas, moda, entretención, cine, qué sé yo, no. Fútbol, el campeonato, es el último partido. Me tocó varias veces. Reunión y muchos que no eran apasionados, no eran entusiastas. Así como en broma me decían, pastor, suspendemos el culto. Se reían. Hermano, hay libertad, le decía yo, para servir al Señor. Si usted quiere, vaya a ver el partido, no hay problema. Pero la iglesia tiene en ese horario reunión. Hay que servir a Dios de esa manera. De otra manera no se puede. No se puede. Cantábamos también ahora una alabanza. Y digo cantábamos porque mientras estaba Gemima y Fernando ahí, ¿cierto? Nosotros estábamos adorando también al Señor. Entonces, ¿cómo agradezco al Señor por el sacrificio que hizo? Mientras cantábamos me recuerdo, ¿cierto? Que dice la parte del coro aquel que lo entregó todo el Señor. Y la verdad es que usted lo sabe, que Él lo entregó todo. Entregó, dice, hasta la última gota de su sangre. ¿Y cómo podemos comprobar aquello? Que cuando el soldado le enterró la espada en su costado, salió solamente agua. Lo dice la Biblia. No había más sangre. Él pagó con sangre. ¿Fue apasionado Jesús? Sí que lo fue. Debo ser yo apasionado entonces también. Debo ser entusiasta. Gloria a Dios. B, o 2. ¿Cuál es la actitud cristiana ante el sufrimiento? ¿Cuál es mi modo de recibir todo lo que pueda pasar a mi alrededor por el hecho de vivir bondadosamente, misericordiosamente? Ahora, hay que decir que tenemos dos clases de sufrimiento. Primero, el sufrimiento que lo provocan las circunstancias de la vida. Pueden ser los dolores físicos provocados por una enfermedad, puede ser una preocupación, puede ser tal vez muerte, visitado por la muerte y esto me provoca a mí dolor, sufrimiento, puede ser el cansancio, puede ser dolores de todo tipo, especialmente la edad mía. Parecen dolores diariamente, se desaparecen, hay algunos que están ahí constantemente, ya son parte de mí. Gloria a Dios. Y el otro sufrimiento es aquel que es provocado por el hecho de ser, por el solo hecho de ser cristianos. También sufrimos, como decíamos hace un rato atrás, por el hecho de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. No me interesa sufrir, no me interesa que hablen de mí, no me interesa que levanten calumnia, no me interesa que digan algo de mí, no me interesa que digan que soy aquí, soy allá, porque yo sé que estoy viviendo conforme a la palabra del Señor. Y el Señor me ha honrado. El Señor me ha honrado. E incluso hay algunos que me han defendido. Es más, en algún momento, usted no. Persecución, somos por vivir de acuerdo a la palabra del Señor, somos perseguidos. Podemos ser también incluso impopulares. Que lleguemos a un lugar, que lleguemos a alguna parte y nadie se nos acerque, nadie
tenga un momento de atención hacia nosotros porque somos cristianos, somos fome. Gloria a Dios. Son los tipos de sufrimientos con los cuales tenemos que convivir. Pedro nos alienta entonces diciendo que somos bienaventurados. Dice el verso 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, esto es por vivir rectamente, bienaventurados sois. Bienaventurados, en esa versión antigua decía, ¿cierto? Felices. Y tenía con signos de exclamación. Felices son ustedes. Por tanto, no os amedrentéis, no os asustéis, no se asusten por temor de ellos, ni pierdan la calma, no os conturbéis. Pedro así nos alienta, diciendo que somos bienaventurados. Ahora, dice Mateo capítulo 5, versículo 10. Ahí está un consejo. Ahí está un recuerdo. El apóstol trae a la memoria algo que había dicho su Señor, mi Señor, que es Cristo, allá en ese sermón del monte. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 10? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, el minuto viene a mi memoria. En una oportunidad, esas cosas que hay cuando estaba yo en Concepción y por alguna razón había tenido que viajar y venía en una micro en ese horario que le llaman peak, en donde hay cualquier cantidad de gente lleno de luz. Y se provocó una discusión y fue subiendo de tono entre un pasajero y el chofer. Y de repente, mirando por el espejo que tienen los choferes, me di cuenta que él estaba cambiando su cara, su rostro. Se estaba molestando. Y sentí que tenía que intervenir ahí. Estaba muy cerca. Es más, el pasajero quería acercarse más aún. Y parece que tenía malas intenciones. E iba manejando una micro con, 50, 60 personas, llena. Así que yo me moví antes que el pasajero, me puse entre medio y le dije, Señor, por favor, ¿puede tener calma? Caballero, por favor, ¿puede entrar en calma? ¿Qué te averiguo? Pero por favor, Señor, considere que aquí vamos mucha gente. ¿Sabe qué? Cuando empecé a hablar, sí, pues oye, cállate ya, deja que maneje el hombre ahí. Y ahí ya se calmó. Pero me echó unos garabatos. Ahora, yo iba preocupado por mi vida, claro, pero también me preocupó la cantidad de gente que iba ahí, porque si el chofer, entra en momentos, ¿cierto?, de ofuscación, no se concentra en lo que va haciendo, que tiene que hacerlo, manejar, conducir esa máquina, con toda esa gente que estaba ahí. Ahora, nadie había intervenido, nadie había hablado, parece que todos querían que hubiera algo. Solamente cuando yo me involucré, cuando yo quise parar este asunto, listo. Incluso el hombre este pasajero quiso darme a mí lo que le iba a dar al chofer. A veces vamos a tener que pasar por algunas situaciones, por algún problema. Gloria a Dios. 3. El cristiano es una persona para quien Dios y Jesucristo son lo más importante en su vida. Un apasionado es aquel para quien Dios y Jesucristo son lo más importante en su vida. No hay nada más importante que Dios y Jesucristo, su Señor. Por el contrario, si una persona tiene su vista puesta en las cosas de la tierra, como dice Colosenses nos anima a que pongamos la vista en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Si esta persona pone la vista en las cosas de la tierra, es una persona muy vulnerable, es muy frágil, es débil de carácter y con mucha facilidad pierde esta persona su entusiasmo. Estábamos viendo hace un rato atrás, ¿cierto?, acerca de la pasión con que tengo que servir a Dios por gratitud.
Pero veo en la iglesia, hermanos, que hay gente que normalmente pierde su ánimo. Es que estoy cansado, no quiero ir, no sé, algo me pasa, ¿por qué no ora por mí? Para que sea, hermano, dice la Escritura, aliéntate, esfuérzate. Lo dice así. Ahora sí, yo voy a orar, pero usted es el que tiene que darse ánimo, es usted quien tiene que alentarse, es usted es usted el agradecido, es usted que tiene que darse cuenta que Dios merece lo mejor. Dios merece pasión. Dios merece un servicio de excelencia. Oh. Me vino a la memoria, ¿cierto? Cuando esta gente que es muy débil, se pierde, hay una obra que se ha hecho y se pierde fácilmente. Me pasa también que con las cosas materiales, muy fácilmente también estas por el uso se empiezan a deteriorar y luego se pierden y ya están listas en poco tiempo para ser depositadas en un tacho de la basura. La vida cristiana tiene que ser una vida increciendo. Mire la palabra de Nazaret. En crecimiento. Siempre en crecimiento. Siempre entusiasta. Hay un pastor al cual yo siempre admiro, por el cual estamos orando, también por su esposa, ¿cierto? El pastor Germán. Y él se caracteriza en las reuniones, grandes reuniones. A veces llegaba un poco tarde por alguna razón, y cuando de repente estamos alabando, y él tiene una voz potente, una voz de esas voces estereofónicas, y dice ¡Aleluya! Y grita por allá y levanta sus manos. Es así, creo yo, como todos deberíamos cantar, servir al Señor, explotar, que haya una explosión, un estallido espiritual, lo dije el miércoles. Hermano, paréntesis, ore para que vivamos un estallido espiritual. Así como allá en el Líbano, ¿se acuerda? Explotó aquello y vino la onda expansiva y botó edificios y botó... Hermano, que el estallido espiritual, que Dios venga y traiga sobre nuestro país y sobre todo el cono sur, Latinoamérica, hermanos, que derribe toda la obra de las tinieblas, que derribe toda la obra satánica, que derribe todo lo que el enemigo haya levantado. Yo estoy pidiendo, estoy orando, Señor, envía ese estallido espiritual, envía, Señor, que quede la escoba en el mundo de las tinieblas. Es cosa de ver la televisión, cómo se siguen. Ya fíjese que se dijo hace tiempo atrás, ya no están conformes con el aborto por 3 causales. No, ahora quieren aborto, pero libre, cuando yo quiera, a la hora que quiera, durante los meses que quiera. La obra de Satanás. Por eso necesitamos que haya un estallido espiritual. Aleluya. Y me replicó alguien desde Springfield, en Estados Unidos, una hermana, Patricia, me dijo: pastor, yo estoy con usted también. Escribió ahí, comentó ahí en el video y comentó: pastor, yo también voy a orar, lo voy a acompañar por ese estallido espiritual, estallido social. El estallido social aquí en Chile. Quedó, perdón la expresión, quedó la escoba. Cómo está destruido Santiago, cómo están destruidas, ¿cierto? Los lugares públicos hermosos que nos gustaba mirar, que nos sacaban fotos. Ahora nadie, yo creo que a lo mejor los desordenados, los anarquistas tal vez se saquen selfie ahí en todo eso feo, asqueroso, rayado. Señor, envía un estallido espiritual sobre nuestro país, Señor. Envía un estallido espiritual sobre Chile, Dios. Aleluya. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Para aquel que le da a Jesucristo un lugar único y exclusivo en su vida, sabiendo que le pertenece a Él, consciente de que le pertenece a Él, lo más precioso es su relación con Dios. Y nada ni nadie puede quitarle esa relación. Nada hace posible que esa relación se corte. Nada. Una enfermedad, no, Señor, creo en ti. Y cualquiera sea tu voluntad, Señor, la acepto porque yo soy tuyo y tú eres mío. Señor, ¿cuál es tu decisión?
Creo que esa persona que tiene esta actitud, que muestra esta actitud, es uno que puede estar total y absolutamente seguro de su salvación. En el verso 15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios en vuestros corazones. Y estad siempre preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los cristianos deben santificar a Dios, deben santificar a Cristo como Señor en sus corazones. Santificar es apartar, es apartar. Soy apartado, mi corazón está apartado para Dios. En mi corazón no hay cabida para otra cosa. Si bien es cierto, en mi corazón hay cabida para mi esposa, para mis seres queridos, pero el lugar mayor lo tiene Cristo el Señor. Alexander McLaren, un ministro y predicador bautista, dijo lo siguiente: solo aquel que puede decir el Señor es la fortaleza de mi vida puede continuar diciendo, ¿de quién temeré? Solo aquel que reconoce y que dice el Señor es la fortaleza de mi vida puede pararse desafiantemente y decir, ¿a quién le tengo que temer? ¿A quién? No le tengo miedo a nadie, porque Él es el Señor de mi vida. Yo soy apasionado, yo soy entusiasta y por lo tanto el Señor es el Señor de mi vida y yo no le tengo miedo absolutamente a nadie. Puede decir amén si quiere. Amén. Los cristianos deben vencer el temor al santificar. Santificar es la palabra que se ocupa aquí y en el griego se escribe hagasiate, separar de otros. Tengo un corazón solamente dedicado a Dios. Todo mi corazón le pertenece al Señor. Un corazón entregado, santificado para Cristo, su Señor, el Kyrios, que dicen griegos. El resultado va a ser que van a estar siempre preparados. El que es apasionado, el que es entusiasta, el que rinde su corazón al Señor, separó su corazón para el Señor, apartó su corazón para Cristo, solamente éste puede estar preparado. Getoimoi en el griego, o sea, listos para presentar defensa o apología, defensa que hace un acusado ante el juez, de esa esperanza que tiene en Cristo, de esa esperanza que tiene en Jesús. Llegué a una oficina, a un lugar aquí hace un tiempo atrás, a una oficina donde habían ahí que hacerse cosas, no me acuerdo qué hacer, el riego, todo eso, y estaban conversando de lo que es la actualidad política y este candidato, este otro candidato, y bueno, yo esperando ahí, como eran grandes, con sombreros grandes, todos esperando ahí, y cuando alguien terminan ahí ya la idea y me dan, ¿y qué dice usted, caballero? Sí, yo tengo un candidato. Sí, ¿cuál es su candidato? Cristo Jesús. Ah, ya, adelante. Pregunté por lo mismo y me fui. Cristo Jesús. Aun cuando tengo un candidato en la tierra, que soy yo mismo, porque yo creo en mí. Yo creo que lo puedo hacer bien, pero no soy su candidato. Soy un candidato para mí, ¿no? Aleluya. Esa defensa debe ser consecuente con su conducta, la defensa que yo haga con mansedumbre y reverencia, como dice el verso 15, tiene que ser informada, tiene que ser consecuente con mi estilo de vida, tiene que ser consecuente con mi conducta, que yo pueda estar hablando y la gente no esté pensando, mire, este habla, y la verdad es que su vida no dice lo mismo con lo que yo veo, con lo que yo escucho. Entonces, apartados. El testimonio y defensa debe ser con mansedumbre, con respeto. Estaba viendo ayer así una película
juvenil cristiano, que hablaban de Jesús, no era cristiana, sino que era una escuela y relacionado con la iglesia, y todos vivían en la iglesia. Parece que en Estados Unidos tenía un colegio, y una de las niñas, ¿cierto?, estaba diciéndole: tienes que seguir a Jesús, yo amo a Jesús. Y le dijo ella: no, yo no sirvo a Jesús. Y tomó la Biblia y se la tiró por la espalda: tenéis que seguir a Jesús. Eso no es mansedumbre. Eso no es reverencia. Usted tiene que predicar a Cristo, tiene que explicar por qué usted cree en Cristo, por qué usted es apasionado o apasionada por Cristo. Pero tiene que hacerlo con mansedumbre, con reverencia. El verso 16 que estamos leyendo también: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios. El cristiano que no se atemoriza ante la persecución es capaz de testificar respetuosamente de su fe en Cristo. Solo así puede mantener una buena conciencia, en el griego suneidesis, que viene de una palabra suneido, la raíz, que significa comprender, llegar a percatarse y estar consciente e informado, considerar, saber. Eso significa conciencia. ¿Qué dice el verso 19 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Tengo aquí la definición de conciencia. Dice la RAE que es el conocimiento del bien y del mal. Y de acuerdo a eso, permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. Permite a la persona, conociendo el bien y el mal, permite a la persona hacer un juicio respecto a los actos y a la realidad de las personas, pero en primer lugar, míos. Ajá. El primero que tengo que ser enjuiciado por mi conciencia soy yo. ¿Estoy bien? Lo que estoy pensando, lo que quiero hacer, ¿está bien? Lo dice la RAE. Si usted tiene curiosidad por saber cuál es el significado de conciencia, es conocimiento del bien y del mal. Y esto permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, pero especialmente los míos. Jesús, viene a mi memoria un pasaje ahí en el capítulo 7 de Mateo, y dice: juzgad con justo juicio. Y por ahí también dice el Señor: no mires la paja en el ojo ajeno. Porque a veces miramos la paja en el ojo ajeno, dice el Señor, y no vemos el tronco que cargamos en nuestro hombro. Entonces, cuando nosotros tenemos real conocimiento del bien y del mal, nosotros podemos enjuiciar moralmente a una persona, pero especialmente en primer lugar a nosotros mismos. Aleluya. Y el verso 17 terminamos y dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro destaca aquí que el sufrimiento puede ser parte de la voluntad de Dios. Por eso que dice él que padezcamos haciendo el bien. También esto lo dice en otros pasajes y se refiere a sí mismo a este tema. Veamos qué dice 2.15 de su carta, el 2.15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Y el verso, capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme
a la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea que aquí está involucrada la voluntad de Dios. ¿Sí o no? No. Sí, esto es del Señor. No, esto es del Señor. Aquel que tiene una buena relación con Dios sabe cuándo es o no del Señor. O puede atribuirlo, esto es del Señor. Y esto lo había dicho antes, si nosotros leemos el versículo 20 del capítulo 2, ¿cómo lo dice también ahí el apóstol? ¿Cómo lo escribe? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo anima a la iglesia? 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado. Esto es aprobado, o sea que si yo soy calumniado, si soy despreciado, si sufro indiferencia, si sufro cualquier tipo de cosas negativas por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esto dice es aprobado. Si hablan de mí, si calumnian, esto es aprobado. No te lamentes, sino que dice gracias, dile gracias Señor. Gracias, Padre. Siempre y cuando lo que estés haciendo esté apoyado por la palabra del Señor. Si estés viviendo conforme a la voluntad del Señor. Aunque Pedro no habla aquí que el sufrimiento sea la voluntad de Dios, más bien lo considera él como una posibilidad. Puede que esté siendo así. Y si no, Dios también te puede librar de aquello. Dios nos puede librar de aquello. Ahora, si en el poder permisivo de Dios el sufrimiento viene, que sea por hacer el bien, termina diciendo este versículo, y no el mal. Que sea porque estoy viviendo conforme a la palabra del Señor y no viviendo conforme a mi voluntad. Que sea porque estoy viviendo diferente a lo que vive la sociedad y no porque estoy viviendo de acuerdo a lo que dicta la sociedad, a lo que dicta el mundo, lo que dicta la moda, lo que dicta el último grito de la música o lo que sea. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, el mensaje, el título de él, no lo olvide, la seguridad cristiana en un mundo en peligro. Estamos rodeados de peligro, pero si vivimos conforme a la palabra del Señor, somos bienaventurados, dice el Señor, cuando sufrimos. Tenemos problemas, aún no quieren poner, no quieren exhibir, no quieren que la bandera cristiana esté ahí junto a las otras banderas, ahí en lo que es la convención constituyente, aún no es aprobado, aún quieren... o sea, ellos aprueban todas las otras banderas, todas, pero no aprueban la bandera cristiana. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, Dios mío, porque has sido bueno, Señor. Lo cantábamos y lo repetimos, porque bueno es Dios. Sí, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Esperamos, oh Señor, que esta, oh Señor, sea una palabra que vaya al fondo de nuestra vida, de nuestra información, ahí donde se almacena todo nuestro conocimiento y podamos decir, oh, no estoy bien. Que podamos decir, tengo que corregir tal cosa. Que podamos decir, aleluya, esto es aprobado por Dios. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias por esta carta, gracias por lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Dios mío. Necesitamos como individuos y también colectivamente vivir conforme a tu voluntad, Señor. Vivir conforme a tu palabra. Ser apasionados, Señor. Ser entusiastas para servirte, Dios mío. De otra manera no sirve, Santo Dios. Oh, Dios mío, apartar mi corazón solamente para ti, Dios amado. Oh, aleluya. Dejaros, Señor amado, que el vivir conforme a tu palabra, el obedecer a tu palabra, Dios mío, esto
Permita que mi corazón se purifique, Dios mío. Así solamente se purificará mi corazón, y con ese corazón puro podré yo, aleluya, empezar a vivir la vida cristiana apasionada y entusiastamente. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a la congregación, bendice, Señor amado, aleluya, a todos y cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor, alrededor del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y Padre, pedimos que tú envíes ese estallido espiritual a nuestro país y a nuestro continente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Aleluya, creemos en el Señor.
Confiamos en el Señor. Dios es bueno. Aleluya. Que seas muy bendecido. Ya sabes cuáles son las actividades de la semana. Al final están. Congrégate, conéctate, súmate. Aleluya. Que Dios te bendiga.